La expresión artística ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano, influyendo directamente en nuestra expresión creativa actual. Hoy trataremos el arte grecorromano y su influencia en las ramas del diseño hoy en día. La belleza para los griegos estaba en la armonía, la proporción y la perfección. Protágoras, el filósofo griego, mantuvo que el hombre era la medida ideal de todas las cosas. La raíz de la belleza o de la virtud para los griegos era el conocimiento de las partes y su relación con el todo. Las civilizaciones de Grecia y Roma se superpusieron la una a la otra cuando Roma estableció un protectorado sobre Grecia que duró casi 500 años. Durante este tiempo, los romanos buscaron obras de arte originales griegas o se copiaron de ellas. Ambos artes son perfeccionistas, pero una clara diferencia es la manera en que los griegos mostraban la belleza ideal. En cambio, los romanos se iban por el lado más realista de la belleza. Este perfeccionismo del arte clásico influye directamente en el diseño hoy en día. Una imagen perfectamente proporcionada, un diseño limpio, colores armónicos, ideales para la vista, lo hemos estado implementando desde hace años. En Grecia se establecen conceptos como armonía, simetría, proporción y orden. En Roma, el arte tiene un propósito funcional y propagandístico, similar enfoque al diseño gráfico actual. Características del arte griego y romano en el diseño gráfico. Los elementos de ambas manifestaciones artísticas también pueden plasmarse en el diseño, ya que en ocasiones es necesario colocar elementos gráficos que realcen el diseño, como por ejemplo en el cubismo. Para evitar todo efecto naturalista y emocional, el cubismo utilizó durante su primer periodo, o periodo analítico, una paleta muy restringida de grises, marrones, verdes y amarillos, o recurrió a obras pintadas en diferentes tonalidades de un mismo color. Durante el periodo sintético, muchos cubistas introdujeron colores más brillantes en sus obras. Tanto la ruptura de las estructuras tradicionales como el collage fueron introducidos en el diseño gráfico. En el arte abstracto es un concepto general opuesto al concepto de arte figurativo que remite a lo más esencial del arte, es decir, rechaza cualquier forma de copia de cualquier modelo exterior a la conciencia del artista. Básicamente, el arte abstracto es utilizado en las esculturas, pinturas, artes gráficas y esculturas. Debido a lo expuesto anteriormente, su concepto es general y se da a entender de una sola manera. Uno de los movimientos más conocidos del arte abstracto dentro del diseño gráfico es el pop art. En el arte realista puede definirse en cuanto a su contenido como el que representa los temas de acuerdo con las reglas seculares y empíricas, de modo que tales temas sean explicables en términos de causas naturales sin recurso de intervención sobrenatural, es decir, considerando la existencia de una realidad objetiva en tercera persona. Actualmente en el diseño gráfico es utilizado en campañas publicitarias dependiendo del tema en que se base, y en su mayoría también es utilizado en retratos. Otros detalles del arte griego y romano es que influye y se basa en conceptos y principios del arte y la filosofía. Es el saber posterior a cosas importantes que influyen en el momento de diseñar, ya que puede evolucionar para ser innovador y actual hoy en día. El arte romano es un estilo conquistador y urbanista, que en el sentido estético es importante para el diseñador, ya que logra tener un estilo uniforme, y tanto el arte romano como el arte griego son bases fundamentales, las cuales sirven de ejemplo y guía hoy en día a realizar cualquier diseño. Sus estilos y modelos son bastante variados a la hora de crear y tienen una búsqueda de belleza y de estética en todos sus diseños. El diseño industrial. Una de las cosas que persistieron a lo largo del tiempo fue la estrategia de analizar un problema de manera multidisciplinar, ya que en esto se desenvuelve un diseñador principalmente. Busca problemas y mediante el diseño y estrategias busca solucionarlo. Y esto era lo que hacían los grecorromanos en esa época. Tenían problemas para la construcción y diseño de artefactos que ayudaban con la construcción de monumentos y la elaboración de palas, picos y carretillas. Para los diseñadores industriales en la época grecorromana, la herramienta básica y principal con la que contaban era el dibujo, y aún así este era insuficiente para todas las circunstancias que presentaba la época, ya que a partir de esto tenían que dibujar en 3 dimensiones para poder visualizar la construcción de los mismos, y así poder diseñar instrumentos con los que iban a trabajar. Y también tenía que ver la escasez de algunos materiales que eran complicados de conseguir en ambas épocas. Uno de ellos era la madera que usaban como soporte de los techos, otro era el bronce que usaban para las decoraciones
y distintos tipos de piedra como la caliza y el mármol, algunos minerales como el feldespato y la mica, que usaban para las columnas y muros de las proporciones elevadas de los templos y edificios públicos, el ladrillo que usaban para las paredes y la terracota para ornamentos. Estos materiales antes nombrados son algunos de los que utilizaban para esa época, y ahora en la actualidad, aparte de la existencia de algunas variedades de materiales, también hay una gran variedad de herramientas como el computador que facilita la construcción de objetos en 3 dimensiones, el renderizado que ayuda a tener imágenes fotorrealistas a partir de un modelo en 2D o 3D, y la impresión en 3 dimensiones que ayuda a visualizar mejor la construcción de estos instrumentos. La cultura griega y romana a través de la historia ha legado a la humanidad valiosos tesoros que tienen hoy en día una gran importancia. De allí surgen libres pensadores sobre la razón y el saber, filósofos, médicos, se destacaron en la arquitectura y por supuesto en la vestimenta. En ambas culturas, únicas por su excentricismo, no usaban ropa interior, solo telas rectangulares que las colgaban a su cuerpo para envolverlo, llamadas túnicas para los griegos y genstogata para los romanos. En Grecia las costureras no existían, cada quien se vestía adecuado a su gusto, mientras en Roma comenzarían a implementarse la costura. Las telas eran realizadas con materiales como lana o lino, seda y algodón, y el cuero era para los calzados. La selección y variedad de las vestimentas eran amplias y versátiles, desde togas y túnicas hasta capas y capuchas como la paenula. Pero, en tiempos de guerra, los guerreros llevaban atuendos más fuertes y seguros. La vestimenta también era un indicador de estatus social. Se hallaba diferencias entre patricios, aristócratas y plebeyos. En las mujeres, el hecho de que se utilizara joyas, ornamentos en el calzado y prendas con lino las diferenciaba de las plebeyas, y en los hombres, utilizar el chipón más largo hasta los tobillos señalaba a un hombre de alto rango. Estas personas utilizaban colores vívidos como el rojo, violeta y verde, indicando riqueza y estatus, y en los plebeyos más bien utilizaban colores naturales como el café amarillento o gris por la lana. Tanto griegos como romanos usaban accesorios como sombreros cónicos, brazaletes, y las unicejas eran sinónimo de belleza e inteligencia. Los hombres no se afeitaban las barbas y usaban anillos. Los griegos usaban una corona de laurel, indicando recompensa honorífica para los vencedores en concursos olímpicos, deportivos, militares y musicales, y aún se utilizan para las mismas finalidades. El calzado estaba hecho de cuero y la mayoría de los pobres no tenían, mientras que las sandalias eran para uso exclusivo de los adinerados. Se ataban al pie y al tobillo con correas. Los romanos tenían calzados diferentes y los adecuaban según la tarea a realizar o el clima. El calcei era un zapato por excelencia de los romanos. ¿Sabías que cierta cantidad de emperadores fueron apodados bajo sus preferencias al vestir? Entre los más destacados está Calígula por sus caligas, zapatos, y a Caracalla por la Caracalla talaris, que era una túnica larga con capucha. La decoración estilo griego tiene de interiorismo, pero también mucho de construcción y arquitectura, incluyendo divisiones entre espacios, terminaciones de las paredes, materiales, etc. Si bien la típica arquitectura griega surgió hace miles de años con énfasis en creencias religiosas o mitos, además de manifestaciones artísticas. La grandeza y la amplitud de espacios son aspectos bases del concepto de decoración griega. En los interiores griegos no existe el amontamiento, sino la libre circulación, la comodidad y la sencillez, sin olvidar la presencia de adornos y elementos decorativos típicos de la cultura y las artes griegas. Además, existe una continuidad del interior con el exterior, tanto que a veces no distinguimos uno del otro. La arquitectura romana es uno de los aspectos más importantes que el antiguo Imperio Romano nos dejó como legados. Sus construcciones se caracterizan por su grandiosidad y por su firmeza, lo que ha permitido que muchas de ellas aún estén de pie en nuestros días. Los templos que se levantaban en la época romana seguían el mismo patrón que el modelo etrusco, generalmente de forma rectangular y con una zona de entrada. Se levantaba sobre un podium, aunque contaban con un tamaño más reducido. Las basílicas se trataban de amplias construcciones rectangulares cuyo fondo estaba reservado para el tribunal, separado del patio exterior público. El interior se dividía en 3 partes mediante el uso de 2 filas de columnas. Estos edificios estaban destinados a transacciones comerciales, administración de justicia o cualquier otra actuación relacionada con la vida civil. Los teatros. A la hora de construir sus teatros, los romanos siguieron la idea original de Grecia, pero con pequeñas modificaciones.
Una de las más importantes fue que la zona de la orchestra no se utilizaba para el coro o los actores, sino que se convirtió en algo parecido a un patio de butacas para los habitantes más distinguidos. La zona de la escena era más grande, estando elevada y adornada. Era ahí donde los actores interpretaban sus obras. Tras ello se levantaba un alto muro ornamento con esculturas y frescos alusivos. En cuanto a la pintura, lo que los historiadores saben sobre la pintura griega se conoce por pinturas y murales romanos. Aunque historiadores saben que los artistas griegos solamente hicieron estas pinturas, la mayoría fueron destruidas por los estragos del tiempo y solamente permanecen los objetos pintados. Sin embargo, también se sabe que la pintura romana, al igual que el resto del arte romano, se encuentran algunas de sus influencias de la pintura griega. Algunos de los mayores ejemplos de las pinturas de los murales romanos fueron desenterrados por arqueólogos con el descubrimiento de las ruinas de Pompeya. La pintura romana es la manifestación artística y pictórica desarrollada por la cultura romana durante la antigüedad clásica. Generalmente se llevaba a cabo en las paredes de las casas de las familias más adineradas, por lo cual se caracterizaba por ser pintura al fresco. Sin embargo, también existen registros de pintura sobre tabla. Una de las características del arte romano es que se inició simultáneamente con el arte etrusco y con el de las pequeñas colonias griegas. Por esta razón se pueden encontrar elementos pictóricos de las diversas culturas mediterráneas en los territorios romanos. Por ser principalmente pintura al fresco, es decir, pintura en mural, no se han podido conservar tantas expresiones pictóricas romanas. De hecho, los restos hallados son muy reducidos y están constituidos principalmente por las estructuras encontradas durante las excavaciones en Pompeya. No cabe duda que el arte grecorromano es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental, ya que su influencia nunca se ha dejado de percibir a lo largo de los muchos siglos desde su desaparición en toda Europa. No ha habido momento histórico que no haya sufrido en mayor o menor medida su influencia. Y esto se puede ver incluso en la actualidad, ya que en todas las ramas del diseño todavía hay influencias de este estilo de arte acentuados, como por ejemplo en la arquitectura se pueden ver el uso de columnas, las cuales pueden ser inspiradas por el arte grecorromano. Igualmente en la ilustración, que se puede ver un estilo de arte el cual se inspira en las pinturas que se utilizaban o que se hacían en la era del arte grecorromano. Siempre va a ser una inspiración y siempre va a lograr crear nuevos movimientos artísticos generando influencia en estos. Debido a la influencia del arte griego y egipcio, la pintura romana mantuvo cierto yetarismo en sus formas, es decir, rigidez e inmovilidad. Además, la unión con los elementos arquitectónicos acentuaba el carácter escultórico e inmóvil de las figuras. Los colores más empleados eran el rojo y el negro, sin embargo, también se utilizaba algunos verdes. Es importante agregar que a los pintores romanos no les gustaba mezclar los colores, por lo que las tonalidades resultaban bastante puristas. Y es importante resaltar que la mayoría de las obras carecen de autoría. Sin embargo, la pintura romana de forma más reducida se valió de otras técnicas, como por ejemplo el decorado de las vasijas y la miniatura sobre pergamino. A su vez, los romanos también realizaron mosaicos, aunque estos eran usados principalmente sobre los suelos. Esta circunstancia cambió durante la época bizantina, donde ocurrió un redescubrimiento de los mosaicos como expresión artística. En cuanto a sus temáticas, la pintura romana estuvo enfocada a los elementos religiosos, místicos e históricos. Esto con el objetivo de registrar sus creencias y vivencias para hacerlas perdurar con el tiempo y transmitirlas de generación en generación. No obstante, los romanos también apreciaban de manera notoria el carácter ornamental del arte, por lo que buscaban la simetría y la armonía de las formas. Esta creencia la tomaron de los griegos, a quienes imitaron en casi todos los aspectos de la vida.